caso sentís? era como que el cuerpo decía, acá hay algo, se está generando algo raro en este cuerpo y no sé si lo rechazaba. Entonces, bueno, pasó a ser un embarazo de alto riesgo. Yo ya tenía un grupo en Buenos Aires, yo me atendía en el CEMIC de Saavedra con el grupo, con los obstetras de alto riesgo, con un hematólogo que me había recomendado el de Mar del Plata, que se llama Roberto Caccione, que es del CEMIC, que es un genio. Él enseguida, bueno, se puso en contacto telefónicamente con mi hematólogo acá para conocer un poco mi historia. Roberto, los dos se llaman Robertos. Sí. Le decía, Cecilia es una chica que también necesita un poco de contención, el médico frío y distante no la ayuda, es una chica que se asusta también, bueno, sobre todo después de lo de mi mamá quedé con una psicosis que antes no tenía. La verdad que yo no sufrí en el embarazo, yo tuve un embarazo bárbaro, sí, tomaba una dosis de corticoides 20 por día, pero no fue un embarazo traumático, me sentí lo más bien, lejos de no poder ser mamá, pude ser mamá, estaba programado un parto normal, pero bueno, la gorda no venía, finalmente se hizo una cesárea, nació lo más bien, ahí estuve perfecta y ahí estuve en revisión de vuelta, en el año 2014, revisión. En el 2014. O sea, Sí, después. Vos pasas todas estas situaciones y después al poco tiempo, al un par de meses, la enfermedad remite. Me podían bajar los corticoides y estaba súper tranquila, pero ahora, después del embarazo, ya la cosa como que empezó a ser un poco más frecuente. Claro. Cuando nació mi hija, que se llama Delfina, que ahora cumple 6 años, el primer mes para mí fue duro, estuve un poco angustiada, estaba como un poco perdida, me di cuenta de que me faltaba mi mamá, que no tenía a mi familia cerca. O sea, el primer mes no la pasé bien, lo debo reconocer. Después, bueno, cuando nos fuimos conociendo y uno se engancha con un hijo, lógicamente va todo más que bien, pero en ese momento a mí me costó mucho. Bueno, pasa, Delfina cumple 1 año, estoy lo más bien. Siempre terminaba con una dosis mínima de mantenimiento porque me daba miedo incluso dejar el corticoide. Porque yo decía, si con esto ando bien, yo le daba las órdenes al hematólogo. Vos déjame con esto. Al año siguiente me empiezan a bajar de todo, la plaqueta, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y el hematólogo me dice, mira Cecilia, vamos a aflojar con el tema de los corticoides porque los efectos adversos que a vos te producen son bravos. Claro. Así que dice, vamos a probar con una terapia que se llama rituximab. Me puse a googlear un poco y digo, bueno, vamos a probar. Yo sabía que son drogas pesadas, no es tomar agua. Pero bueno, y me dijo, no te aseguro nada, puede que hagas remisión, puede que aguantes unos meses, puede que estés unos años o no. Sos candidata a una extirpación de vaso. Bueno, siempre lo tuve ahí, el tema del vaso, yo media reticente a la idea. Me hago el famoso rituximab, pasaron 2 años, gracias a Dios, toco madera, anduve bien, pero en el interín pido una consulta con un inmunólogo. No me preguntes por qué, pero dije, voy a pedir una consulta con un inmunólogo. Yo vivía con sinusitis, me resfriaba seguido y había unos valores en mis análisis de sangre que siempre estaban bajitos y que nadie le había prestado atención. Que era la famosa IgG, IgA e IgM, pero valores muy bajos, irrisoriamente bajos, pero el hematólogo lo sabía y no le daba mayor importancia. Cuando voy a la inmunóloga me pide un panel genético bastante grande, un estudio bastante importante. Me dice, mira Cecilia, puede que no salga nada, puede que podamos detectar qué es o no, vamos a ver. Bueno, me hacen ese estudio, OSDE me lo aprueban, un estudio bastante costoso, una parte se analizaba acá, otra parte se analizaba afuera. Me llamaron antes de tiempo, me dijeron que iba a tardar unos 2-3 meses, me llamaron, no sé si a los 20 días, fue bastante rápido. Y detectan mi falla genética. O sea que todo mi problema de origen hay un gen que se llama CTLA4,
que es el gen que activa el sistema inmune cuando ve una alarma, cuando entra un virus o algo en el organismo, pero en mi caso lo deja activo, no tiene la capacidad de desactivarlo. Entonces, bueno, la gente que nace con ese defecto genético tiende a veces en la niñez, yo gracias a Dios en la niñez no, fue más ya entrando en vida adulta. No era la adolescencia tampoco, ya era la adultez, desencadenar patologías de tipo autoinmune en sangre, más común. Después me explicaban también que generalmente la persona que tiene una patología autoinmune tiende a tener alguna más, no es una, sino que aparece siempre alguna otra dando vueltas cuando no es una tiroides con una reumática, siempre como que algo aparece. Bueno, cuando yo leí ese estudio leí cosas que también me asustaron porque me decía que estadísticamente yo tenía mayores posibilidades de tener cáncer, por ejemplo, que una persona sana. Y decidí guardarlo en un cajón el estudio. Y dije, no, yo no puedo vivir pensando que voy a tener cáncer todo el día porque no es vida para mí ni vida para mi hija. Sí. O sea, llegué a ese punto, a ese grado de psicosis donde me dolía el pelo y ya tenía un tumor, o me dolía la cabeza y ya tenía un tumor cerebral. Sí. Entonces el año pasado toqué un poco de fondo y decidí hacer terapia porque me di cuenta que le estaba haciendo mal a mi hija, le estaba transmitiendo miedo a ella. Claro. Al punto de que mi hija me pregunte, mami, vos te vas a morir, cosas así, y dije, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, de ahí sí surgió hacer un poco de terapia. Obviamente en la terapia uno no habla solamente de la enfermedad, empezás a remontar cosas de toda índole. Y bueno, y empecé a hacer un tratamiento que es una infusión de gamma globulina, que yo no me lo tomo como algo lamentable, porque lamentable sería no tener tratamiento, es de por vida, me lo hago una vez por mes, me lo hago en el CEMIC, en el famoso hospital de día, son unas 4 horas más o menos donde me pasan toda la droga. Podría hacerlo en casa si yo quisiera, pero bueno, la droga que se vende para hacerlo particular es una droga semanal. En cambio, la que yo me aplico en el sanatorio me dura el mes entero y bueno, y estoy cuidada, estoy contenida. Si yo voy a tener una alergia, estoy en un sanatorio y no estoy en mi casa lejos. Así que bueno, eso es un poco mi historia. Son varias cosas que tengo, pero que en el día a día no le doy mucha bola. No estoy todo el día pensando en eso. Por ejemplo, la infusión de gamma globulina yo me lo tomo como 4 horas de relax. Claro. Voy, me miman, me duermo, o sea, no me lo tomo con una fatalidad terrible, porque también veo que alrededor mío en ese lugar hay gente que la está pasando peor que yo. Sí. Entonces digo, bueno, es lo que me tocó. A ver, si yo tengo que ser consciente, yo sé que lo que tengo, yo siempre digo, yo le tengo miedo a otra enfermedad, pero lo que tengo es algo serio, que si un día se llegara a descalabrar, es una realidad, es una enfermedad que te puede llevar a la muerte también, ¿no? Que no lo pienses otra cosa. Gracias a Dios, hasta ahora, en estos, 12 años que la tengo, ha sido bastante benévola la enfermedad conmigo. Sí. Yo viajo al exterior, obviamente me voy con un seguro médico, me hago un control hematológico antes de subir a un avión, sé que si tengo las plaquetas bajas a un avión no me puedo subir. Lamentablemente yo no puedo programar unas vacaciones de decir, saco los pasajes un año antes, es una realidad, porque no lo sé, pero agradezco poder hacerlo. Bueno, de los grupos de ustedes vi videos muchísimos, y creo que más o menos todas nos la tomamos de la misma manera. Mi enfermedad es una enfermedad que en su momento a mí llegó a que me echen del trabajo cuando me la detectaron, porque era una enfermedad que no la podían entender, porque no se veía. Claro. Eso es lo que tiene la enfermedad autoinmune, no te la creen. ¿Y cómo? Porque tenés baja los glóbulos, no vas a venir a trabajar. Claro. Yo en ese momento, bueno, no quise hacer lío ni nada, porque bueno, yo estudiaba la misma carrera y dije, algún día van a ser colegas míos, pero bueno, en su momento mis médicos me dijeron, bueno, te podés quedar en el molde, porque las enfermedades autoinmunes la gente no las conoce.
Y a veces vos ves a la persona y la ves bien. Salvo, bueno, en mi caso estaba evidentemente hinchada, ¿no? Sí. Pero son enfermedades que te juegan en contra porque de aspecto por ahí estás bien, ¿no? Sí. Y por ahí por adentro te sentís mal, porque a veces, a mí me agarra a veces transpiración, me agarra a veces cansancio, pero un cansancio que te tira realmente, que te tira. Sí. Y bueno, pero bueno, hay una criatura de 5 años que te demanda atención y te demanda tiempo y que le tengo que llevar al colegio, que le llevo la lonchera, entonces bueno, no te puedes tirar a dormir. Pero son enfermedades que laboralmente son crueles. Yo siempre pienso ahora que mi hija es más grande y digo, quiero volver a trabajar y digo, ¿quién me va a contratar a mí si yo le digo que una vez al mes tengo que faltar? Claro. O sea, estoy limitada. ¿Quién a mí me va a dar trabajo si yo una vez al mes te tengo que faltar el día entero? Sí, igual por eso estaba para mí... No debería ser un inconveniente, ¿no? Digo, tu rendimiento, tus capacidades trabajan los 28, 29, 30 días restantes del mes. Sí, exactamente. Pero pasa. Pasa. Son enfermedades que ahora son más visibles, la gente empezó a hablar más. Sí. No sé si es que se detectaron más o hay más gente que las padece, sí. Pero cuando a mí me lo diagnosticaron realmente no tenía nadie en mi entorno que haya vivido una cosa así, o me vean, ay, estás divina, estás más rellenita, me decían, te queda tan lindo. Y yo no me sentía bien, me sentía súper cansada, todo el tiempo me miraba en el espejo a ver si el amarillo se me iba, o cuando orinaba miraba para abajo a ver si estaba clarito o estaba oscuro. Claro. Al principio uno tiene un poco una psicosis, y después, bueno, aprendés a convivir con eso y bueno, y decís, qué sé yo, es lo que tocó hasta ahora. Toco madera en ese aspecto, que no ha sido algo, o yo no me lo tomé como algo terrible, me encantaría no tenerla. Leo un montón de cosas que dice que la alimentación tiene mucho que ver, sí. Que si el intestino está sano, no sé, yo capaz no tengo la fuerza de voluntad para hacer esas dietas que dicen para las enfermedades autoinmunes, pero bueno, yo sigo a una chica en Instagram que se llama The Food Alchemist, que ella tenía también 2 patologías autoinmunes bastante severas y ella ha hecho remisión total de su enfermedad a base de la alimentación. Sí. Y me puse en contacto con ella, Malena es divina, me dijo, empezá a probar con esto, si no te gustan los jugos verdes, que sean un poco de fruta, pero agregale algo verde, y a poquito, y dice, y te puedo asegurar que te va a cambiar la vida. Pero bueno, eso es una fuerza de voluntad y un clic que a uno le tiene que hacer. Sí. Porque es cambiar todo un hábito, ¿no? Yo tengo 40 años, hace 40 años que tomo café con leche y sé que la leche me hace mal. Claro. Por darte un ejemplo. Es así. Pero bueno, esa es un poco mi historia. Finalmente lo mío es una falla genética que no se sabe si la heredé de alguien o si fue una falla en el momento en que yo me formé. Sí. Tengo pendiente hacerle el estudio a mi hija, no se lo quise hacer, porque dije, no gano nada. Si yo se lo hago, ¿qué gano? ¿La puedo curar? ¿Le puedo hacer algo? No, porque no sé si va a desencadenar una enfermedad autoinmune algún día en su vida o sí. Sí. Entonces dije, bueno, no, cuando ella sea más grande, ella sabe lo que yo tengo, le contaré y ella elegirá si se lo hace o no se lo hace. Obviamente lo va a saber, pero dije, no, ahora es muy chiquita, ¿por qué la voy a someter o la voy a estar pinchando si yo no puedo evitar nada? Claro. No es que con una medicación voy a evitar que Delfina desencadene una anemia hemolítica por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ahí quedó y nunca se lo quise hacer. Y tu concepción claramente del autoinmune tenía que ver con lo genético y un poco tu postura es no querés como acercarte un poco a pensar la concepción del autoinmune en función de no caer en el drama y digamos que no se te venga como un poco el mundo encima con el fatalismo y lo exactamente. Sí. Y no crees que en un momento llegué a ese punto.
¿Y no crees que hay una posibilidad de verlo de una manera distinta, más allá de la identificación de la falla genética, que tenga que ver con una concepción mucho más, ahora, si esa es extrema, un poco más equilibrada, más centrada, que tenga que ver con fortalecer tu sistema inmunológico, con trabajar sobre los disparadores, con trabajar sobre tu personalidad, como para que las cosas te afecten menos y eso dispare menos la falla genética? ¿No te acercaría un poco a eso, a trabajar otras cuestiones? ¿O la idea tuya es seguir? Totalmente. Sí. No, totalmente. Yo estoy recontra, pero hace bastante poco que estoy pensando todo ese tipo de cosas. Sí. Yo siempre digo, la medicina convencional no la voy a dejar de lado porque me ayudó. Obvio. Pero yo sé que todo lo que tomo en cierta manera es veneno, es una realidad. Sí. Yo con el corticoides, no sé si ustedes logran apreciar, yo tengo melasmas en toda mi cara, que me lo generó el corticoide, las altas dosis de corticoides, porque también a veces los médicos, y no les voy a echar la culpa, los médicos a vos te indican una medicación, pero no te indican cómo la tenés que usar. A mí jamás me dijeron, Cecilia, no te expongas al sol, mientras tomes corticoides. Cecilia, anda a hacerte un chequeo de vista. Yo tengo cataratas en los dos ojos, con 40 años, generada por los corticoides. Y un día me fui a hacer un control, el año pasado me fui a hacer un control de la vista porque quería, y ahí me las detectaron. Nunca me habían alertado que el corticoide podía producir ni glaucoma, ni cataratas. O sea, no me molestan porque no están en una situación que me estén molestando, pero las tengo y son producto de una medicación, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí sí empecé a pensar, digo, tiene que haber algo en mí que está disparando esto, porque está bien, fantástico, puede haber un gen, pero algo tiene que haber que hace que ese gen se vuelva más loco también. Sí. Lo que pasa que, bueno, ahí fue cuando empecé a indagar y los encontré a ustedes. A veces es difícil hacer terapia y encontrar esa química para poder hablar de algo. No siempre a veces los psicólogos saben de enfermedades autoinmunes, no tienen mucha idea. No. Entonces, bueno, uno a veces lo habla, pero hablas como muy por arriba, por el tema, no indagás, no vas muy profundo. Yo, de hecho, estoy haciendo terapia, pero a veces termino hablando de mi matrimonio, de cualquier cosa. Claro. Y no indagamos esto profundamente. Yo por ahí me remonto en mi adolescencia y yo fui una chica que era, a ver, capaz que es una pavada, pero yo digo, todo debe tener que ver con todo. Y yo fui una chica que quizás fui muy enamoradiza y he sufrido. Cuando era adolescente le daba mucha importancia a los vínculos afectivos, muchísima. Yo me ha ido mal en la facultad cuando me peleaba con un novio. Y todo tiene que ver en esa edad donde a mí se me despertó esta patología. Y yo digo, algo debe tener que ver. Pero bueno, nunca logré capaz poder llegar al fondo de encontrar la razón y poder sanar un poco, ¿no? Poder estar mejor, sin depender de una medicación. Sí, o por lo menos un poco la idea nuestra es acompañar el efecto de la medicación o la intención de la medicación, acompañarla con un montón de cambios que uno puede hacer, que no tienen que ver con un cambio de vida, pero sí con un cambio en la forma en que uno se toma la vida, ¿no? Entender dónde las defensas, no solo las físicas, sino las emocionales y las psicológicas, se activan y uno no se da cuenta. Nosotros planteamos mucho que hay como una confusión muy común entre ciertos rasgos de personalidad y ciertos efectos que tienen que ver con la autoinmune. En el caso de Hashimoto, que es lo que más venimos identificando, investigando, hay un montón de defectos, entre comillas, que se toman como personales, que en realidad tienen que ver con el efecto de la medicación, de la enfermedad. El cansancio, el desgano, la pérdida de motivación, la pérdida de sentido, esas crisis o depresiones o esos ataques de pánico, en realidad son muchas cuestiones disparadas por la autoinmune. Por ahí empezar a revisar la forma en que vos reaccionás o te